Buenas tardes, estamos en el Palacio de Gobierno, estamos con el recientemente designado como encargado especial ante la comunidad internacional, expresidente Jorge Tuto Quiroga. Muy buenas tardes. ¿Cuál será la primera misión que cumplirá respecto a esta designación que fue encargada por la presidenta Yanine Áñez? A ver, lo importante es que el mundo entienda que en Bolivia ha existido una sucesión constitucional producto de la renuncia de un tirano cobarde que violó la Constitución, que desconoció el referéndum, que intentó robarse grotescamente las elecciones del 20 de octubre con un fraude monumental, que créanme va a quedar exhaustivamente documentado en el informe final de la OEA. Les puedo decir por experiencia que los informes preliminares son la punta del iceberg, después viene el informe final, sea en Honduras o en cualquier otro país, que va a tener amplia documentación sobre la profundidad del fraude que se ha perpetrado en Bolivia. Y que finalmente después don Evo Morales, de haber violado la Constitución, desconocido el referéndum, intentar robarse la elección, huyó cobardemente y desde fuera trató de incendiar Bolivia, de vietnamizarla. Y dejó a todos los ministros de su entorno, ningún dirigente indígena, dicho sea de paso, todos hombres que han disfrutado del poder, que son responsables de actos de corrupción, de mucho dolo, ahí asilados o intentando buscar salvoconducto en una embajada de México. Ironía de la vida, toda la gente que le negó salvoconducto a Roger Pinto, toda la gente que estuvo en la embajada de Brasil 454 días, ahora buscan para sí la inmunidad, la protección que nunca supieron respetar legalmente para otros, más bien desataron una feroz persecución. Pero creo que es importante que el mundo va comprendiendo que aquí va a haber elecciones, que la narrativa de golpe que busca propiciar don Evo Morales y que tristemente secunda Andrés Manuel López Obrador va a ser desmontada con la realidad de que ya está Salvador Romero en el órgano electoral, que ya hay en curso discusiones para en el Congreso designar los vocales nacionales y que va a haber la cooperación internacional para realizar elecciones limpias y sin fraude. Y la mejor prueba de que hubo fraude es que la bancada del Movimiento al Socialismo ha votado por anular las elecciones del 20 de octubre, convocar a nuevas elecciones. La otra prueba que no hay que olvidar es que la mañana del 12 de noviembre, antes de renunciar por la noche, Evo Morales en la mañana reconoció que hizo fraude, pidió que se anule las elecciones y pidió que se destituya a los integrantes del órgano electoral. De su propia boca salió ello. Después estaba más preocupado de escaparse a México, que llegue el avión, que se lo lleve. Agradezco las gestiones que hicieron la Iglesia Católica, nuestra conferencia episcopal, el embajador de Unión Europea, para no solo garantizar que tengamos la sucesión constitucional de la presidenta Yanine Áñez. Reitero, un privilegio singular tener por segunda vez una mujer. Soy padre de 3 hijas y me llena de orgullo que mis hijas, que no vivían cuando estaba doña Lidia Gayler, que ahora puedan ver una mujer boliviana a cargo del Estado Nacional para hacer elecciones limpias. Yo voy a llevar ese mensaje donde pueda, obviamente no voy a buscar superposición de cargos, tengo muchos espacios internacionales, grupos de expresidentes, Club de Madrid, he cancelado varias visitas al exterior, pero sí haré escuchar la voz, sobre todo en los lugares determinantes, que son el lugar donde se congregan los países de América Latina, que es en Washington, en la OEA, en Naciones Unidas también. En Europa ya hicimos una resolución, agradezco a los europarlamentarios Leopoldo López Gil, Ignacio Salafranca, Pablo Istúriz y otros, que por 425 votos aprobaron una resolución en el seno del Congreso Europeo, del Parlamento Europeo, señalando que hay una sucesión constitucional, rechazando el fraude y respaldando la convocatoria a nuevas elecciones. Esa narrativa se irá imponiendo y el triste argumento de Evo Morales, ese tirano que ha hecho tanto daño, 14 años, que salió escapando tan raude y cobardemente, irá cayendo por el propio peso de los eventos que se vienen hacia adelante. Sigo convocando y exhortando a la gente del movimiento al socialismo de no convertirse en un instrumento útil para que busquen impunidad unos cuantos que han robado, que han hecho mucho daño tanto tiempo. Fíjense en las embajadas, díganme si hay un dirigente indígena, ni uno. Aquí hay un grupo de mestizos advenedizos que han aprovechado del poder 14 años y que están buscando impunidad. En Bolivia debe haber justicia, ni venganza ni impunidad, justicia.
y que se garantice esa justicia para absolutamente todos sin persecución, y obviamente que el derecho de los dirigentes legítimos del MAS a protestar tiene que estar garantizado. Ellos tienen todo el derecho a postular en las próximas elecciones, que ojalá lo hagan, y que el país encuentre el rumbo a la pacificación total a través de elecciones democráticas con 3 elementos: vocales idóneos, neutros, objetivos, capaces y competentes, y no fraudulentos y ladrones como los que han perdido el cargo. Segundo, con sistemas informáticos transparentes y no esos sistemas que fueron abusivamente utilizados para hacer un fraude monumental parando el TREP la noche del 20 de octubre. Y tercero, un padrón confiable donde votemos todos, solamente las personas que están vivas, mayores de edad, que todos voten una sola vez, que nadie vote múltiples veces, y creo que con eso el país irá avanzando en el rumbo que el destino le ha fijado a nuestra presidenta Yanine Áñez. Señor Quiroga, en ese sentido, ¿no descartaría reunirse con el presidente de México para precisamente denunciar todo esto? Mire, no, yo no, más que denunciar me gustaría explicar. Yo tengo un profundo, mire, la vida me ha hecho lo siguiente: no soy abuelo todavía, pero tengo una hija mayor casada con un chico de Venezuela. Algún día tendré nietos venezolanos bolivianos y voy a seguir apoyando a mis amigos de Venezuela que también se liberen. Yo sé que ellos nos inspiraron, ahora nosotros los motivamos y hablo constantemente con ellos. También están trabajando para recuperar democracia y libertad y los colaboraremos. Mi segunda hija se casó con un chico mexicano, mire lo que es la vida. Tendré algún día también nietos, espero pronto, mexicanos bolivianos. Es un país al que quiero entrañablemente. Me he ganado la vida como ingeniero de sistemas en Texas 11 años. Iba seguido a México a visitar los lugares de la frontera, Juárez, Laredo, Nueva Laredo, he estado en Monterrey, en fin. Recuerdo haber viajado por México en el Mundial del 86 con un par de amigos, recorriendo ese hermoso país. Lo quiero mucho y tengo familia, tengo mis consuegros y familia allá. Y me duele enormemente que México, que es un país que sufre los embates del narcotráfico con esos cárteles sanguinarios, esté cobijando a quien sigue siendo presidente de los cocaleros del Chapare, que ha legalizado la producción de cocaína del Chapare, porque la de Yungas es la que se usa para el acullico y los fines tradicionales. La del Chapare, Evo Morales cada año presentaba el informe donde Naciones Unidas verificaba que más del 90% se destina a la cocaína. Esa cocaína, ¿dónde se va? A Brasil, a la Argentina, a través de Centroamérica, se va a México y acaba en manos del Chapo, del cartel de Sinaloa, del cartel de Jalisco, de PCC y Bermelo en Brasil. Esa cocaína ha hecho mucho daño y duele que un país como México, que sufre las consecuencias del flagelo narcotráfico, hoy asile a la persona que hace 30 años protege la producción de coca que se destina a hacer cocaína. Duele también que desde México no se hubiera respetado las convenciones de asilo. Más que duele, da lástima. Y yo recuerdo que cuando Chonta Pinto quería hacer declaraciones en Brasil, le amenazaban con revocar el asilo. Uno no puede hacer política, y el señor Morales hacía llamadas, llamando a dejarnos sin gasolina, sin comida, que otras llamadas más habrá hecho. Y sabemos que aquí hay elementos nocivos, que el ministro Murillo está haciendo una gran tarea para neutralizar, castristas, maduristas de la FARC, que han venido a sembrar violencia y terror, porque nos hemos vuelto el lugar neurálgico de la lucha por la democracia y libertad. Me atrevo a decir que somos hasta más importantes que Venezuela, y sabemos que va a venir una represalia durísima de Castro, de Maduro y los amigos de la FARC. Y a eso llamaba Evo Morales, desde México, a la violencia. Imagínense lo que hubiera sido dinamitas en la planta de Sencata. Hubiera sido una tragedia apocalíptica, con miles de muertos alteños, y yo sé que los alteños no son capaces de hacer eso. Yo sé que hay gente de fuera que está siendo instrumentalizada por este proyecto castrochavista, autoritario, criminal y corrupto, para desestabilizar la transición de Bolivia. Y pena que México esté asilando eso. Y pena también, y ojalá que el gobierno de México, el señor López Obrador, aquí yo respeto sus credenciales democráticas, él ha ganado limpiamente la elección, abrumadoramente, lo felicité públicamente. He estado en México en un par de eventos y lo dije y lo reconocí. Pero yo recuerdo que desde 2006 al 2012 el señor López Obrador se autoproclamó presidente legítimo y denunciaba el fraude supuesto de Felipe Calderón, que nunca demostró. 2012 lo mismo, nunca reconoció al presidente Peña Nieto, perdió esa elección también y denunciaba un supuesto fraude. Qué pena que ahora esté cobijando y asilando al narcotráfico,
al que llama a incendiar y vietnamizar Bolivia, al que violó la Constitución, al que desconoció el referéndum, al que intentó robarse la elección y que es la personificación viviente del fraude que se llama Evo Morales, que López Obrador, que 12 años de su vida ha denunciado el fraude como presidente, da pena que esté asilando el fraude. Ojalá que lea el informe final, ojalá que rectifique su conducta y ojalá que no se use a México como un satélite servil de Nicolás Maduro y de Raúl Castro. Nicaragua sabemos que lo es, Evo Morales lo era, pero México es un país demasiado grande y digno para ser un satélite abyectamente servil de este proyecto autoritario. Don Jorge, respecto, si bien en este caso, su designación tiene que ver a nivel internacional, la CIDH y otros organismos ya piden una investigación internacional imparcial respecto a los más de 30 muertos, algunos del gobierno de Evo Morales y la mayor parte de estos muertos en el gobierno de Yanine Áñez. ¿Qué me decía al respecto? Bueno, primero, qué bien que hubiera venido la CIDH después de 14 años. Se pidió que vengan cuando hubo lo del Hotel Las Américas, se pidió que vengan después del Hotel Porvenir, nunca vinieron. Pablo Abrao es un hombre muy alto y que siempre llega muy tarde. Y qué pena que recién ahora, con el gobierno de la Presidenta Áñez, han venido acá y han podido estar in situ y visitar. Que se hagan todas las investigaciones y que se hay que asignar responsabilidades que caigan donde fuese. Yo no soy parte de este gobierno, no tengo cargos en este gobierno, pero quiero que el mundo entienda que hay una sucesión constitucional producto de una indignación popular contra la violación de la Constitución, desconocimiento del 21F y un fraude gigantesco. Y que esa sucesión constitucional de este gobierno está llamado a hacer elecciones limpias, transparentes y tranquilas. Y gran parte de lo que se ha vivido acá se pudo evitar si Pablo Abrao en diciembre de 2018 hubiese elevado la opinión consultiva a la Corte de San José para evitar que Evo Morales contra viento y marea postule. Ese fue el génesis, el inicio de toda esta dificultad. Pablo Abrao nos escuchó en diciembre de 2018, estuve allá, estuve con él 3 o 4 veces y nunca movió un dedo para que se respete la Constitución boliviana y que no se pervierta, pervertidamente se utilice la Convención de Derechos Humanos para pretender que ser tirano era un derecho humano. Ese silencio fue cómplice y le deben una disculpa a Bolivia. Entonces que vengan, que se investigue absolutamente cualquier cosa que quieran investigar y que ojalá tenga la hidalguía Pablo Abrao y el señor Eguiguren, los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de asumir su responsabilidad por el silencio cómplice que guardaron cuando nunca antes en la historia de la humanidad un presidente ha buscado 4º mandato cuando solo había 2 en la Constitución, violando lo que votamos el 2009 y lo que ratificamos el 2016. Eso no ha ocurrido, jamás, no va a volver a ocurrir y eso fue el elemento que precipitó esto con el triste silencio cómplice de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. He sido muy crítico con la actitud del secretario Almagro, pero saludo su contundente intervención en el Consejo Permanente denunciando el autogolpe de Evo Morales del 20 de octubre y dejando claramente establecido otra vez que la reelección no es un derecho humano y mostrando toda la evidencia de lo que fue un fraude grotesco, que fue lo que ha precipitado el último episodio de esta crisis, de este golpe.